como lo hizo este siervo, Señor. Padre, en esta hora, Señor, rogamos que nos bendigas a través de tu palabra y que nos traigas ánimo a través de ella, que nos traigas esperanza, que nos traigas gozo, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Gracias, Padre, porque ahí está. Y tú lo has dejado para cada uno de aquellos que te hemos buscado, Señor, y te hemos, Señor, aceptado, Señor, y nos has recibido, Señor. Gracias, a través del sacrificio de Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Gloria al Señor, hermano. Vamos a hablar de este hombre que obedeció a Dios, hermanos. Amén. Es interesante la vida de Abraham, ya que él vivió en una época en que no había un libro escrito para que hablaba acerca de Dios, hermanos. Hoy tenemos la Biblia, nosotros vamos a seguir, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Por la gracia, hermanos, por la gracia de Dios, porque créanme, hermanos, hay mucha gente ahorita que agarra la Biblia y la ley no la entiende y no sabe. Mas sin embargo, a nosotros que Dios ha puesto su espíritu y nos ha abierto nuestros ojos, podemos tener ahora esta gran bendición de su palabra y podemos entender, hermanos, lo que Dios quiere decirnos. Amén. Por eso es interesante la vida de Abraham, porque él vivió en esa época donde no había nada escrito, hermanos, amén, acerca de Dios. Pero a pesar de esto, fue alguien que hizo, hermanos, tomó ese reto de tomar esos 3 pasos importantes a la voz de Dios, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver 3 pasos importantes que Abraham, hermanos, logró entender y logró realizar, hermanos. Y que usted y yo, mi hermano, tenemos también esa bendición de poder hacerlo. Y a través de estas 3 pasos, hermanos, nosotros podemos alcanzar también esa gran bendición que obtuvo este varón. Porque fue un varón, hermanos, un patriarca, amén, que con esa fe, amén, recibió gran bendición de Dios, hermanos. Entonces, vamos a ver que el primer paso es que oyó la voz de Dios. Uno, que creyó la voz de Dios, hermanos, y que obedeció la voz de Dios. Esto es importante para que cada uno de nosotros, ya que oyendo, creyendo, obedeciendo a su voz, cumplamos, hermanos, el propósito de Dios. Cuando Abraham, hermanos, pudo escuchar, creer y obedecer, se pudo cumplir el propósito, el llamado de Dios en su vida. Amén. Entonces yo los invito a que vayamos ahí en Génesis 12 y ahí vamos a ver el relato, hermanos, de estos 3 pasos. Génesis capítulo 12, voy a estar leyendo el versículo 1, dice de esta manera: Abraham oyó la voz de Dios. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Amén. Empezó la voz de Dios y escuchó la voz de Dios. Para llegar a los niveles de fe, hermanos, de la obediencia, es básico que usted y yo oigamos la voz de Dios, para que nuestra fe, hermanos, amén, pueda acrecentarse y pueda nosotros tener también esa obediencia. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Amén. Hay un versículo que dice en Romanos, ¿verdad? Pues es la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces ahí estaba yendo Abraham, la voz de Dios, hermanos, ¿sí? Estaba escuchando la voz de Dios, estaba escuchando el llamado del Señor a su vida. No se dice de qué manera, o no se dice de manera directa, hermano, la forma en que Dios habló a Abraham, pero sí se resalta que le habló a Abraham el Señor. Consideramos esto el factor vital en esta porción, está oír la voz de Dios, hermanos, ¿sí? Amén. Es algo importantísimo, hermanos, amén. En la presencia de Dios también, hermanos, Dios habla de muchas maneras, amén. Dios se muestra de muchas formas. Hoy vemos, hermanos, que a través de la predicación Dios nos habla, que podemos escuchar la voz de Dios. ¿De qué otra forma podemos escuchar la voz de Dios? A través de un canto, hermanos. Casi la mayoría
hay cantos que llegan a nuestro corazón que decimos, este canto creo que me lo está dando Dios, me está hablando a través de este canto, me está diciendo, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer, cómo me debo demostrar, cómo me debo presentar, qué debo de hacer. Cómo Dios habla a través de los cantos también. Dios habla a través de la lectura de su palabra. A veces que la mayoría de las veces también ahí nos habla el Señor. Como cristianos hemos tenido la experiencia, hermanos, que a través de la predicación Dios nos habla, que a través del canto Dios nos habla, que a través de la lectura de la palabra de Dios nos habla, y a través de la oración. Estamos orando y sentimos, hermanos, que ahí Dios nos está contestando. Dios nos habla, hermanos, de muchas maneras, ¿sí? A través de visiones también y sueños. Nos habla el Señor, nos muestra, hermanos, lo que Él quiere que nosotros podamos escuchar y entender. Amén. Amén. Lastimosamente, hermanos, a veces nuestro oído está distraído por las voces extrañas o por las circunstancias, y esto es lo que hace desviarnos, hermanos, de la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos escuchar, estar atentos, porque muchas veces el enemigo viene, hermanos, o las circunstancias tan difíciles, o tantas cosas que nos perdemos el enfoque, hermanos, perdemos el enfoque de la voz de Dios y no escuchamos la voz de Dios. Nosotros mismos opacamos. No que se opaque la voz de Dios, sino que nosotros, nuestra forma, hermanos, amén, nuestra humanidad, amén, no podemos escuchar, hermanos, y nos desviamos a la voz de Dios y a lo que Dios quiere que hagamos, amén. Por eso es urgente, hermano, que usted y yo, hermanos, amén, que nuestro oído, hermanos, se agudice para oír la voz del Señor, hermanos. Amén. Es urgente, hermanos, agudizar nuestro oído para oír la voz de Dios. Abraham lo hizo, hermano, amén. Abraham, ahí no sabemos cómo lo hizo el Señor, si a través de, como a Moisés, cómo le habló a Moisés allá en el monte, hermanos, a través de la zarza, ¿verdad? La zarza allí no se consumía, era Dios, hermanos, no era algo natural, era algo sobrenatural, hermanos. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a las cosas sobrenaturales, hermanos, pero tenemos que entender y saber que tenemos un Dios de lo sobrenatural, hermanos. Amén. Un Dios poderoso que habla. Si usted ahorita viene una persona y conversa, o sea, después le dice, Dios te va a hablar a ti, caray, pues dice, ¿cómo que Dios me va a hablar? Pues primeramente ni creo en Dios. ¿Y quién? Pues sí, yo he escuchado, pero se les hace algo tan imposible, ¿verdad, hermanos? A nuestros familiares que no tienen a Cristo todavía, hermanos, se les hace algo así lejano, algo como extraño, algo que no pueden entender y creer, hermanos. Pero a usted y a mí, hermanos, qué hermoso que podemos entender que Dios puede hablarnos y podemos escuchar la voz de Dios. A veces viene la voz del enemigo, ¿sí? Y muchas veces, aun cuando estamos dormidos, hermanos, el enemigo viene, ¿verdad? Y siempre ataca por detrás, hermanos, amén, por la retaguardia. Viene y empieza a decirnos tantas cosas, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha sucedido, pero no es la voz de Dios. Nosotros, dice la palabra de Dios que sus ovejas, ¿qué dice, hermano? Oyen su voz. Oyen su voz, amén. Amén. Y lo conocen y le siguen, amén. Entonces nosotros, gloria a Dios, porque Dios nos ha dado un oído, hermanos, que podemos ver cuando es la voz del enemigo, cuando no es la voz de Dios. Y podemos reprender y atar en el nombre del Señor, pero tenemos que también afinar ese oído, hermanos. Es necesario que lo afinemos para saber lo que Dios nos quiere mostrar, lo que Dios nos está hablando, hermanos. Amén. Por eso es urgente agudizar nuestro oído no carnal, hermanos, sino un oído espiritual. Amén. Aleluya. Dios habla hoy, hermanos. ¿Sí? Mucha gente ya no cree que Dios habla hoy. Mucha gente dice, no, es que sí, la Biblia es la verdad, pero Dios nada más hablaba allá, ahora ya no habla. Pero no, hermanos, Dios habla hoy. Amén. Y está hablando para que tomemos decisiones correctas a su propósito, hermano. Amén. ¿Se imaginan si tuviéramos un Dios que no habla, un Dios mudo, hermanos, que no se pudiera relacionar con la vida del cristiano, con su iglesia? Porque es su iglesia, hermanos. Amén. Él no dejó una iglesia abandonada. Él dijo, yo me voy y voy a estar a la diestra
está a la diestra, pero dejo el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo, y este nos hará saber y entender, y ustedes van a escuchar a Él, porque todo lo que Él diga y hable, porque viene del Padre y del Hijo. Amén, hermanos. Amén. Entonces Dios ahora, a través del Espíritu Santo, está hablando a nuestras vidas. Y cuando leemos la palabra, por eso cuando usted se está leyendo la palabra, ¿verdad? Y dice, ay, siento que esto es para mí, siento que Dios me está hablando. Cuando se está predicando, siento que esto es para mí, ¿verdad? Cuando está orando y usted está ahí fervientemente orando, ¿verdad? Y siente que Dios quiere que clame, el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos que no entendemos, hermanos, extraños, pero intercede para que nosotros podamos, aleluya, escuchar y entender la voz de Dios, y sobre todo, hermanos, a través también de su palabra, ¿verdad? Que es lo importante, escuchar la voz de Dios. Entonces Dios está hablando hoy, hermano. Amén. Podemos, usted y yo, con toda seguridad, que Dios nos está hablando, y nos habla a través de todo lo que nos pasa en nuestra vida, hermanos. Amén. Nuestra vida ya no está guiada a la deriva, hermanos. Nuestra vida no está guiada por el propósito de Dios. Amén. Y cada cosa que sucede es porque Dios nos quiere mostrar, ¿sí?, su gloria. Entonces, yo creo que en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, tenemos que estar, Señor, ayúdame a entender tu voz. ¿Qué es lo que tú quieres mostrarme? ¿Qué es lo que tú quieres hablarme a través de esto que está sucediendo? Amén. Amén. La palabra nos dice que iban a venir tiempos difíciles, hermanos. No nos dicen, no nos prometió, ¿verdad? Algo que no prometió tantas cosas, pero algo que no prometió Dios es que, vea, que no iban a tener pruebas, sino al contrario, sí iban a venir, ¿verdad?, muchas pruebas y luchas, pero glorioso Dios que iba a estar con nosotros hasta el final. ¿Para qué vamos a hablarnos? Entonces tenemos que escuchar, tenemos que aumentar ese oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Abraham lo hizo, hermanos, ¿sí? Amén. Jehová habló a Abraham, ¿sí?, y le dijo, ¿verdad?, el propósito: vete de tu parentela, sal de la tierra, porque yo te mostraré una herencia grandiosa. Amén. Gloria al Señor. Y luego, el segundo paso, hermano, es que no solamente él oyó la voz de Dios, sino que Abraham creyó la promesa de Dios. Amén. Dice que no solamente seamos, ¿qué, hermanos? Oidores. Sino Hacedores. Entonces, el otro paso, hermano, para que usted y yo podamos recibir la bendición de Dios, es que escuchemos la voz de Dios y podamos nosotros creer, ¿ya? Como Abraham creyó. Y dijo, sí, es la voz de Dios, voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Dice ahí en el capítulo 12 de Génesis, ahora voy a leer el 2 y el 3, dice, y dijo el Señor, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Y luego fíjese lo que dice, hermanos: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Dios ha cumplido ese propósito, hermanos, esa promesa. La cumplió en el Señor, hermanos. Amén, aleluya. La cumplió porque a través de ese linaje bendito de Abraham, de David, de su descendencia, o vino Jesucristo, hermanos. Amén. A traer bendición no solamente al pueblo, hermanos, sino a nuestra vida, a los gentiles que somos nosotros. Aleluya, hermanos. ¿Por qué? Porque escuchó a Abraham la voz de Dios y creyó, hermanos, a esa voz. Amén. Entonces, por eso es importante que usted y yo estemos orando siempre que oremos, hermanos, bendecir al pueblo de Israel, bendecir al pueblo, hermano, porque eso trae bendición a su vida. Siempre tenemos que bendecir a su pueblo, el pueblo escogido especial. Amén. Pero ahora, bueno, por la gracia de Dios, esa bendición que cayó ahí, cayó también para nosotros. Amén. Dios prometió a Abraham que haría de él una nación grande y que sería bendición a todas las naciones. Y Dios ha cumplido su palabra, hermanos. Lo está haciendo porque ahora nuestra nación México, hermanos, y tantas naciones, amén, han sido rescatadas a través de esa sangre poderosa, hermanos. Amén. Nos ha reconciliado al Padre. La gente dice, hermanos, todos los caminos llevan a Dios, y no es cierto, hermanos. No es cierto. Siempre que digan esto, digamos, la palabra dice que solamente hay un camino. Solamente hay un camino, hermanos.
La gente dice, no, es que mira Mahoma, que aquel profeta, que aquella religión, todos te llevan a Dios. No es cierto, hermanos. Dice la palabra, hermanos, que dice, Yo soy el camino. El camino, yo soy el camino, la verdad. Y entonces dice, solamente dice, para llegar al Padre, Por mí. solamente por Jesucristo, hermanos, solamente. No hay otro camino, hermanos. ¿Sí? No hay otro camino más que Jesucristo, hermanos, para poder llegar a Dios. Entonces es una falsedad esta que del hombre, ¿ven? Y a pesar, hermanos, amén, de la limitación física de su esposa, esterilidad, no podía tener hijos, lo que tenía su esposa Sara, él creyó lo que Dios le dijo, amén. Fíjese qué tremendo, amén. Cuando Dios le dice, pues te va a hacer el una descendencia grande, pero ahora puede decir, Señor, ¿cómo dices? Yo ya tengo tantos años junto con mi esposa y nunca hemos tenido hijos, mi esposa es estéril. Mas no, hermanos, él no dijo, no, se me hace imposible esto. No, escuchó la voz, creyó la voz, hermanos, que Dios iba a traer descendencia. Amén. Y a pesar de las circunstancias. Entonces, a pesar de las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, tenemos que alabar a Dios, hermanos. Tenemos que bendecirle. Y a pesar de que nos duela y que nos sintamos como nos sintamos, Dios, hermanos, quiere que usted y yo no nos podamos ir, que no nos guiemos por nuestros sentimientos. Tenemos que guiarnos por la fe, hermanos. Amén. Amén. Por la palabra de Dios. Muchas veces nosotros somos dados a guiarnos por los sentimientos. Es que ahora no siento ganas de orar, es que ahora no siento ganas de alabar, es que ahora no siento ganas de hablar con el hermano. ¿Cuánto, hermanos, peros ponemos? Porque nuestro sentir, nuestra carne, hermanos, como dice la palabra, va para abajo, más el espíritu vivifica, hermanos. Por eso nosotros tenemos que guiarnos por la fe, hermanos. Sí, oh Señor, yo no siento, sí, cierto, no siento alabarte, no siento nada, pero en el nombre del Señor lo voy a hacer. ¿Sí? Amén. Oh, estoy pasando por momentos difíciles, por pruebas difíciles, pero yo te voy a alabar, esos son los sacrificios de alabanza, hermanos, amén. Te alabo a pesar de lo que me está sucediendo, lo que estoy pasando, porque sé que tú vives, Señor. Como dice el salmista, yo sé que mi Redentor vive, hermanos, amén. Entonces, tenemos que escuchar la voz. Tenemos que creer en el Señor. No importa las circunstancias en las que estemos, en las que nos encontremos, hermanos. Dios es un Dios de lo sobrenatural. Va a cambiar, transformar las cosas. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios? ¿Cómo lo ha hecho, hermanos? Ese milagro de poder dar vida a una mujer estéril que no puede tener hijos. Lo hemos visto mucho. En muchos casos de mi cuñada, hermanos, recién casados, ¿verdad? Ellos no podían tener hijos, empezaron ya a ver una vida de matrimonio sin propósito, sin hijos, triste, mas sin embargo, pues empezaron a escuchar la voz que no era de Dios, porque venía gente de médicos, usted sabe que usted ya no va a poder tener hijos, véngase, voy a operarla, voy a quitar la matriz. Mas sin embargo, escucharon la voz de Dios. Amén. Y empezamos a orar, Señor, tú tienes la última palabra, ¿sí? Estamos creyendo, dice, amén. Y Dios puso los medios, hermano, amén. Y este Dios pudo traer, hermanos, que esa matriz pudiera traer vida, y ya tiene sus dos niños, niño y niña. ¿Y cuántas mujeres, hermanos, hemos orado, verdad? Que tienen años, ya han escuchado los testimonios, que no han podido tener hijos, pero oramos y Dios viene y obra, hermanos, amén. Porque Dios es poderoso, hermanos. Dios cambia las cosas, cambia las circunstancias, amén. Así que sigamos escuchando y creyéndole a Dios. Muchos oyen, hermanos, pero no creen. El éxito de la vida cristiana no solo es oír, sino hacer, hermanos, amén. Escuchar y hacer lo que Dios nos pide, amén. Gloria a Dios. Dice, hay un pensamiento que leía yo, que visión sin acción, hermanos, pues es ilusión, ¿sí? Dios nos da la visión, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una acción, Señor. Y yo cuando el Señor decía, pues yo entraba aquí y decía, tú ya no vas a vivir aquí, sentía que Dios me decía, ay, ¿por qué, Señor? ¿Cómo que pues aquí estamos acá arriba? Todavía no acá arriba. Yo decía, no, yo quiero que me dejen en este lugar.
Y yo escuchaba cuando entraba, me pasó, hermano, como visión, ¿verdad? No sé qué. Dios habla de muchas formas. Amén. Y decía, pero Señor, pues ¿cuándo nos vamos a ir? Y mira, pues más era muy inquieto allá, ¿verdad? Y todo lo puso Dios, hermanos. Amén, Y todo lo puso aleluya. Dios, hermanos. Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Amén. Amén, aleluya. Y así lo hizo el Señor, hermanos. Entonces, misión, amén. Sí, hermanos. Sin acción es ilusión. Tenemos que creerle a Dios. O sea, si Dios nos habla, sí, Señor. Sí, yo le decía, Señor, ya pasaron 2, 3, 4 meses, 5 meses, ya pasó este año y ya pasaron este año tantos meses, no veo nada. Y tranquilo, ahí está la respuesta de Dios. Dios empezó a orar, a abrir puertas, empieza a abrir puertas, hermanos, pero tenemos que entonces oír y creerle al Señor, esperar en Él, hermanos, amén, porque Dios es poderoso y Dios obra de gran manera, hermanos. Entonces tenemos que, vemos, hermanos, que el oír va acompañado, ¿verdad?, de una acción de hacer, hermanos. ¿Sí? Y luego dice, hermanos, el tercer paso, obedecer, que es lo más importante, hermanos, también, obedecer la palabra. ¿Sí? En el 12:4 dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. ¿Sí? Abraham obedeció, hermanos. Fíjense que para que la gloria de Dios, hermanos, estaba yo estudiando ahora, para que la presencia de Dios, hermanos, pueda descender, es necesario que en su vida, hermanos, para que la gloria de Dios caiga a traer, es importantísimo que usted y yo obedezcamos a Dios. ¿Sí? Cuando Dios, hermanos, en aquel tabernáculo lo puso el Señor, ¿sí? Y la presencia de Dios bajaba, pero bajaba porque ellos obedecieron, hermanos, porque Dios les dijo, mire, yo quiero que me hagan un tabernáculo, ¿sí? Y porque allí voy a descender, y obedecieron a la palabra. Entonces, cuando tú y yo obedecemos a la palabra de Dios, la presencia, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios viene y desciende a nuestra vida, hermanos, ¿sí? ¿Cuánta falta nos hace la presencia de Dios? ¿Cuánta falta de Jesús? ¿Cuánta falta me hace a mí, hermanos? Mucha falta. Entonces, a través de la obediencia, hermanos, también trae la bendición de Dios. Abraham no se quedó ahí, escuchó, y bueno, claro que meditó, dijo, esta es la voz de Dios. ¿Y qué me dice? Oh, que me va a hacer grande, que salga. No se quedó ahí, hermanos. No había transporte, ¿verdad? Era difícil. Nunca yo creo había conocido, ¿verdad?, a salir de donde estaban ellos, ¿verdad? Mas sin embargo, él dijo, no, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Obedeció a la voz de Dios, sí, a la palabra de Dios. Amén. Se fue a Abraham como Jehová le dijo. No vaciló, hermanos. ¿Sí? Y no bastó solo con oír, es necesario, hermanos, hacer. Es necesario, hermanos, ¿saben? Es necesario que podamos obedecer. Ya cuando el Señor nos habla, por eso ahí es donde está la bendición, ¿verdad? Por eso la gente muchas veces no hay cambios en la vida de la persona, hermanos, de la vida del cristiano o de la vida de la gente, hermanos, porque escuchamos la voz de Dios, escuchamos la palabra, escuchamos la voz de Dios. Y a lo mejor lo creemos. ¿Cómo llegar a hacer eso? ¿Cómo creo? Lo escucho y la creo, sí, es cierto. Pero no obedecemos, es lo más difícil, hermanos, ¿verdad que sí? Lo más difícil es obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque es una lucha continua. Pero cuando usted y yo, hermanos, escuchamos, ¿sí? Y le creemos y decimos, Señor, manos a la obra, voy a obedecerte. No se tarda, hermanos, que la gloria de Dios descienda con poder. Por eso no basta solo oír, es necesario hacer, hermanos. Y esto abre las puertas de la bendición de Dios. Abre, hermanos, abre el Señor, hermanos, ¿sí? En obediencia, ¿verdad? En obediencia siempre se nos ha dicho que en la obediencia viene la bendición del Señor. Amén, aleluya. Amén. Así que, hermanos, es importante pues que hagamos así como Dios lo muestra, ¿verdad? Como lo hizo este siervo, gran siervo del Señor. Es importante que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, no escuchar la voz del extraño, no escuchar la voz, hermano, que no sea de Él, ¿sí? Creerle, ¿sí? Y poder, hermanos, obedecer. Es lo importantísimo, porque ahí se van a abrir puertas, hermanos.
Sí, hay veces que la respuesta de Dios no cae rápido, hermano. ¿Sí? Dios tiene sus momentos. Muchas veces nosotros queremos la respuesta inmediata. Así somos todos. Así somos por naturaleza. Queremos una respuesta inmediata. Pero Dios tiene su tiempo para todo, hermanos. ¿Saben? Y también, hermanos, tenemos que aprender, usted y yo, que hay tiempo muchas veces de gozarnos, ¿verdad? Y hay tiempos de tristeza, ¿verdad? Y hay tiempos de enfermedad, y hay tiempos de aflicción, hermanos, también, ¿sí? Vemos a siervos de Dios, ¿verdad? Como Elías, que estaba deprimido, hermanos. Vemos a Pablo, ¿verdad? Que de repente se sentía abatido por ese aguijón, que no entendía por qué Dios no se lo quitaba. Pero Dios sabía por qué, hermanos. Amén. Así que para toda cosa hay su tiempo, por eso nos habla la palabra, todo tiene su tiempo en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender nosotros, hermanos, a poder entender, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios, creerle a Dios, estar en obediencia en todo nuestro proceso como cristianos, hermanos. Amén, aleluya. En nuestro proceder como cristianos, hermanos. Yo creo que así como Dios llamó a Abraham, Dios nos ha llamado a nosotros, hermanos. ¿Sí? Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y así como Dios, hermanos, tenía el gran propósito grandioso, ¿sí? Con Abraham, también lo tiene con usted y conmigo, hermanos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra descendencia. Pero estamos creyéndole, estamos escuchando la voz de Dios, hermanos. Estamos creyéndole a su palabra, ¿sí? Estamos obedeciendo a la voz de Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos, ¿sí? Y si lo hacemos, Dios no se va a tardar, hermanos. Yo sé que Dios va a empezar a guiarnos, a bendecirnos, a usarnos y va a mostrar el plan y el propósito de Dios. Es lo más importante, hermanos. Amén. Que Él nos va a mostrar el propósito que tiene para cada uno de nosotros. En conclusión, hermanos, ¿qué respuesta daremos hoy a la voz de Dios? Amén, aleluya. Que nos está invitando a venir a Él, hermanos. Amén. Siempre. Esa es la voz de Dios, hermanos. Amén. Amén. Siempre es la invitación del Señor, invitándonos a venir a su presencia, amén. A reconocerle, a postrarnos, obedezcamos pues, en obediencia, hermanos, vamos a traer, Dios nos va a dar vida. ¿Cuánto lo ven así, hermanos? Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a pedir, por eso termina, hermanos, vamos a pedir a nuestra hermana que pase y sigamos adelante, escuchando y creyendo y obedeciendo a la voz de nuestro Dios, hermano. A través de esto Dios va a traer gran bendición a nuestra vida. Amén. Amén.